Buenos días. El día de hoy nos encontramos el Subriel Gómez junto a mi persona, el alférez Juan Cuásquer Bernardino Rubén. Vamos a hacer la ponencia de nuestro proyecto. Eh, Nosotros pertenecemos al programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y el día de hoy les vamos a presentar el análisis de los sensores para una carga útil y diseño de software para el diagnóstico de variables obtenidas para implementar en el Faxon 1 en la EMAVI. Aquí les mostramos nuestra agenda. La investigación que hicimos nosotros consistió en el estudio de los sensores que pueden eh, adaptarse a una carga útil y posteriormente el desarrollo de un software idóneo que nos permitiera el análisis de las variables. Esto con el fin de profundizar en las nuevas tecnologías aeroespaciales y sus aplicaciones en los diferentes campos de lanzamiento de cohetes experimentales. Esto se hizo en compañía del programa de Ingeniería Mecánica y pues, el programa de Ingeniería Informática aportó a hacer mejoras y aportes para complementar este proyecto del Faxon 1. También Aquí tenemos el problema de investigación. Aquí vamos, primero que todo, una pregunta muy importante. ¿Cómo identificar los sensores adecuados para una carga útil del cohete experimental Faxon 1 de la EMAVI? Y diseñar el software para el procesamiento de datos arrojados por dichos sensores. Es una gran problemática porque en el proyecto que está planteado se va a realizar un cohete experimental, el cual por ahora no tenía una carga útil designada. Y además de esto, ¿qué realizar con los resultados que nos arroje esta carga útil? Objetivos. Como objetivo general es realizar un estudio técnico para definir los sensores que estén presentes en la carga útil del cohete experimental Faxon 1 y diseñar un software para el análisis de los datos obtenidos por dichos sensores. Como objetivos específicos, el primer objetivo específico, analizar qué carga útil se adecua para ser parte del cohete experimental Faxon 1. El segundo objetivo específico, identificar los posibles sensores que harán parte de la carga útil. Como tercer objetivo, construir un prototipo de carga útil, definir las funcionalidades e investigar los datos que proporcionará. Como cuarto y último objetivo específico, tenemos el diseño de un software para la recolección de análisis de los datos obtenidos por dicha carga. la metodología que implementamos fue la metodología de investigación deductiva. Nos permitió indagar más a medida que íbamos investigando y adquiriendo nuevos conocimientos sobre los sensores. Nos permitió tener un conocimiento más amplio de los sensores y posteriormente fuimos deduciendo y finalmente sacando nuestros sensores que iban a componer la carga útil. El tipo de investigación fue el tipo de investigación descriptiva, donde se escribió muy minuciosamente cuáles iban a ser nuestros sensores, cómo fue que los elegimos y principalmente comenzamos con el estudio de las plataformas de programación. Aquí habían varias como Arduino, Raspberry. Nos decidimos finalmente en programar en Arduino. Posteriormente investigar los sensores teniendo en cuenta los antecedentes de pasados investigaciones. Luego seleccionamos los posibles sensores que puedan pertenecer a nuestra carga útil. Realizamos el diseño de la carga útil. eh, Luego realizamos las simulaciones con nuestras cargas útiles y posteriormente hicimos el análisis de los resultados que adquirimos con nuestros sensores, nuestras simulaciones.
El modelo que utilizamos para desarrollar nuestro software fue el modelo Espiral. Nos permitió hacer diferentes planeaciones y hacerle diferentes modificaciones al código y permitir que las falencias que teníamos al principio se fueran corregidas. Los resultados de nuestro objetivo específico número uno, analizar qué carga útil se adecua para ser parte del cohete experimental Faxon 1. Pues aquí principalmente tuvimos que tener como referencia los antecedentes y los proyectos y basarnos en los proyectos que habíamos investigado para poder tener la certeza que nuestra carga útil y los sensores que fuéramos a escoger si fueran los más idóneos para obtener los datos de una buena manera. Cabe resaltar que la carga útil en esta ocasión se realizó con componentes electrónicos que son comercialmente fácil de adquirir y que no están certificados para volar en el espacio, pero que digamos que netamente son dispositivos que se centran con objetivo de hacer estudios y también de hacer una introducción a los estudios aeroespaciales y estas nuevas tecnologías. Tenemos el objetivo específico número 2, que fue identificar los posibles sensores que harán parte de nuestra carga útil. Aquí en esta resaltamos eh, y utilizamos el Arduino Mega y el Arduino Shield Ethernet, que ya tenía pues una tenía un puerto micro USB que nos permitió y nos facilitó la adquisición de los datos por estos sensores que vemos aquí, como el MQ9, que permitió, digamos que nos permitió ver la calidad del aire. Tenemos también un giroscopio, el MPU 6050, que nos permitió adquirir las variables tanto en los tres ejes como también la aceleración X, Y y Z. También tuvimos un GPS, nos permitió almacenar y registrar la ubicación de la carga útil y también tuvimos el sensor que nos permitió adquirir variables atmosféricas, que fue el BMP 280 y nos permitió adquirir variables como la temperatura, el- la humedad relativa, la presión atmosférica y la altura. Bueno, aquí tenemos el objetivo, el tercer objetivo, que en ese construimos la carga útil del proyecto. Aquí, como podemos ver al lado izquierdo, ya son resultados de un prototipo de esta carga útil. Definir las funcionalidades de los datos que proporcionará. Bueno, como podemos observar, nosotros ya tenemos resultados de capturas de estos datos y de estos sensores. Aquí, como vemos almacenados, se crean carpetas donde serán ingresados estos datos recolectados por la carga útil. Eh, son diferentes, son diferentes datos los que se recogen, ya como lo dijo mi compañero en la anterior diapositiva, los diferentes sensores, estos ya se guardan en la tarjeta SD, son ingresados al computador y a través del disco local C nosotros podemos ya ingresar a nuestro software de una manera predeterminada para poder proyectar estos y almacenarlos en la base de datos para así poderlos graficar luego y mostrarlos como ya el software lo tenemos diseñado.
al lado derecho nosotros podemos ya observar los resultados de cada uno de los sensores ya obtenidos. Estas formas de guardarlos son diferentes para que este pueda funcionar de manera correcta. Nuestro objetivo específico número 4 consiste en el diseño del software para la recolección y el análisis de los datos adquiridos por la carga útil. Digamos que los programas que implementamos en la creación de nuestro software fue Visual Studio con el lenguaje de programación JavaScript y con ASP.NET, que pues nos facilitó el desarrollo en, en la página web. Y pues esto lo asociamos a la base de datos con el SQL Server. Nos permitió también adquirir, Visual Studio nos permitió adquirir librerías, se implementaron librerías como las de Entity Framework para, digamos, mayor facilidad y creación de las gráficas en el sitio web. Aquí tenemos los resultados, en este caso, de la presión. Le podemos ver los resultados obtenidos por nuestra carga útil gráficamente y en una tabla. Aquí podemos ver los resultados de la temperatura, igualmente de la humedad, que el voltaje que utilizó la carga útil, a medida que iba adquiriendo los datos, la calidad de aire. Y aquí teníamos nuestro giroscopio, nuestro acelerómetro, los tres ejes. Aquí tenemos nuestro registro de las coordenadas de GPS. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos presentado anteriormente, durante toda esta recolección de información en nuestra investigación, nosotros finalmente podríamos ya decir que la carga útil está, probablemente puede ser ya adquirida en el Faxon 1 por las diferentes investigaciones que hicimos durante una ardua identificación y análisis de todos estos sensores. Es una carga útil que es fiable para el Faxon 1 y finalmente gracias a esta construcción del software nosotros podemos analizar y graficar de una manera ágil, de una manera óptima todos los datos que nosotros recolectamos, todas esas variables que podamos adquirir durante ese ascenso y el descenso del cohete. Como está pensado, el software ya realiza esa parte analítica de las gráficas. Como ya observamos todos esos resultados, todo esto realizan unos datos de mucho valor para el cohete. Estos resultados de gráficas son de un gran valor. Y aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias a todos los participantes.